Ahí está entonces un balance presentado por nuestra compañera Linda Brand en cuanto a la situación económica y llama mucho la atención el pronunciamiento del expresidente Martinelli y también de otros muchos en el país sobre las listas grises, sobre la seguridad jurídica. Un tema muy interesante que abordar y por qué no también cuánto ha cambiado la economía y la realidad de cientos de hogares panameños en nuestro país. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Justino González. Qué gusto que pueda acompañarnos. Sea bienvenido a esta edición estelar. El tema de las listas grises en las cuales se mantiene el país en este momento y de seguridad jurídica también para el inversionista, para toda esta gente que desde afuera ve a nuestros profesionales, a nuestra gente, ese impacto que tiene. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo creo que Panamá ha cedido mucho a las imposiciones de organismos internacionales y a los intereses extranjeros. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, periodista. Cualquier operación legítima que se haga en Panamá puede ser catalogada como blanqueo de capitales o puede ser catalogada como una operación ilícita por los países como Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, porque ellos están en función de sus intereses económicos. Y yo siento que los gobiernos que han predecedido, incluyendo este, han sido complacientes, han asumido una posición genupectorante de cobardía, de indignidad frente a imposiciones extranjeras. Panamá es un país de servicio. Nosotros no tenemos industria, tenemos poca industria. Entonces, nosotros mismos hemos estado avalando decisiones que son negativas, que nos ponen de rodillas y que de alguna u otra forma han incidido en el impacto económico y en el incremento o en la mejoría económica del país. Hay una economía deprimida. Yo no soy economista, yo no voy a hablar, a veces yo digo si los economistas están en la estratosfera porque a veces no les entiendo, pero lo que yo entiendo es si el panameño de a pie tiene un sencillito para almorzar, para desayunar y cenar. Miren, en este país hay gente que sale en la mañana, distinguido periodista, y regresa con 4 y 5 dólares para meter la paila, como se dice en el argot popular, en la tarde. ¿Qué significa eso? Que hay una economía deprimida. ¿Y de qué depende que la economía avance? Primero, que haya seguridad jurídica. Primero, que haya una percepción que nuestro país es apto para invertir. Que no haya una percepción negativa de que aquí para todo hay que pagar. Y que en función de eso, si usted va a invertir en nuestro país, usted no se va a meter en una enmaraña de tipo administrativo que le permite, por ejemplo, con las licitaciones, con proyectos internacionales que desmotivan a los consorcios internacionales a invertir en Panamá. Requerimos de iniciativas y propuestas, diría yo, agresivas, que se muevan de posición, que generen el billete. Yo no soy economista, pero un mandatario que se precie de ser estadista, que se precie de tener el conocimiento, debe saber cómo llevar prosperidad económica a su pueblo. Y es verdad, coincido con el expresidente Ricardo Martinelli, este es un país de enorme riqueza, pero que dicha riqueza se queda en la mano de 4 vivos, de 4 sectores o de 5 sectores económicos poderosos, porque esa riqueza no permea a los más pobres, a los más necesitados. Claro. Y en un país como este, con tanta riqueza, con un canal, con una plataforma de servicio, no me parece real y concreto, congruente, hablar de extrema pobreza, que es lo que ha dicho la periodista Linda Brand en su extraordinario reportaje. Pobreza extrema, periodista, en un país con 4 o 5 millones de habitantes, con una perspectiva económica, una plataforma de servicio, una zona libre. Tenemos además el Canal de Panamá. Muchas cosas que hacen de nuestro país atractivo. Pero ¿qué pasa? La estructura económica, el modelo económico. Yo no estoy hablando de cambiar el modelo económico del capitalismo al socialismo ni nada por el estilo. La estructura económica lo que permite es que solamente
unos cuantos vivos Claro. tengan acceso a la riqueza y la gran mayoría de los panameños, los grandes sectores desposeídos de este país, solamente tengan 1 o 2 golpes al día. Que la gran mayoría de sectores desposeídos en este país caminen a espalda de la riqueza y que haya un contraste de una gran suntuosidad de moles de concreto, suntuosas y lujosas, con caserones de madera, donde apenas, como decía el poeta, penetra el sol en la mañana. Entonces, esas son las contrariedades que, a mi juicio, deben ser cambiadas y que deben ser objeto o deben ser el objetivo, en este caso, de quien sea el próximo presidente de la República. Claro que sí, muy interesante, abogado. Vamos a continuar hablando sobre este tema y sobre seguridad jurídica, que por supuesto nos interesa mucho. Vamos a continuar en estudios, con Justino González. Con él conversamos antes de esta intervención del presidente Cortizo sobre la seguridad jurídica en el país, abogado, y es muy importante también esto para la economía, para atraer inversión. El sistema de justicia juega un papel importante en atraer inversionistas, en que nos vean como un país seguro jurídicamente para las empresas. Claro que sí, el sistema de justicia en cualquier país del mundo es un elemento que es fundamental para la percepción que tiene el inversionista de llegar e invertir. Y creo que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en lo que yo denomino el veranillo democrático post-invasión, todavía quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en la institucionalidad del país es importante separar del Ejecutivo a la Procuraduría General de la Nación, que es el ente natural que tiene la acción penal en nuestro país. Y cuando hablo de separarlo, es que el órgano ejecutivo no tenga injerencia en el nombramiento del Procurador General de la Nación y que el propio Procurador no tenga injerencia en la designación de a dedo de fiscales en este país, sino que todo sea sometido dentro de una estructura de forma independiente, que el Procurador sea realmente independiente y que no dependa de la llamada del presidente de la República para determinar cómo va a terminar un caso penal o no. E igual, los fiscales tienen derecho a tener su propio criterio y a nivel del órgano judicial, donde están los jueces, los que dictan justicia, es importante también volver a remarcar sobre el tema de las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque ese método hace que sea clientelista, hace que sea político, y en un país con estructura republicana, el presidencialismo asfixia, ahoga y controla ese poder judicial. Y que además los jueces tengan una verdadera independencia. Yo felicito porque incluso creo que se ha dado, con alguna excepción durante este periodo, la creación de un tribunal de transparencia para denunciar a jueces y funcionarios del órgano judicial. Me parece un extraordinario paso, pero aún hace falta, aún hace mucho, o sea, falta mucho por hacer. La justicia es importante. Claro. Si usted tiene la percepción de que no hay justicia, usted no invierte. Si usted tiene la percepción de algo, mire, la percepción puede ser real o no real, pero claro, en este país es importante. Fíjese, estaba escuchando ahí al presidente de la República hablando de los aspectos que me pareció muy formal, muy diplomático. Habló del potencial hídrico que tiene nuestro país. Pero si usted se fija, nosotros tenemos 500 afluentes, 500 ríos en nuestro país, un país chiquito, pero un tercio de la población de Panamá, por el censo de la Contraloría General de la República, no recibe agua las 24 horas del día. ¿Cómo usted agarra ese trompo por la uña, periodista? Tenemos un potencial hídrico, como lo dice el presidente Laurentino Cortizo, 500 ríos, y aquí hay una tercera parte de la población panameña que no recibe agua 24 horas y que usted ve todos los desastres que hay en las carreteras porque bloquean por la falta de agua. Y hay otro gran porcentaje que recibe agua de forma esporádica. Entonces,
¿de qué estamos hablando? ¿Cómo interpretar el discurso del presidente? Creo que lo que plantea de forma muy formal, muy diplomática, es una cortina de humo, porque aquí, si usted va a Raiján, váyase a Chorrera, váyase a comunidades aquí en el sector de Panamá Norte y no hay agua. 500 ríos. ¿Qué hace falta? Iniciativa, claro, propuesta, dinamismo. Hace falta que dejemos el discurso electorero. Hace falta que realmente nos pongamos a trabajar, pero necesitamos personas proactivas con dinamismo y que estemos pensando, distinguido periodista, en los legítimos intereses del pueblo. Pero en este país no se piensa en los legítimos intereses del pueblo. La gente de a pie, ¿cuál es el problema de la gente de a pie? Tener dinero para poner la comida, la seguridad ciudadana. Es bien importante. Por supuesto. El tema de la salud, el tema de las jubilaciones. Esos son los puntos cardinales de todos los panameños y que recibimos todos los días con este gobierno. Componendas entre una asamblea legislativa integrada por diputados de todas las facciones que a tras bastidores lo que hacen es succionar el erario público. Se convierten en sanguijuelas que succionan el billete y el dinero de todos los panameños. Se han convertido en una casta que solamente está en función de sus privilegios y de sus canonjías. No solamente ganan $7,000, sino que comprometen sus intereses, sus objetivos y hasta sus propios votos en función de sus bolsillos. Claro. Entonces la gente, cuando usted ve a los diputados hablando, ¿usted cree que la gente le cree? ¿Usted cree que cuando usted ve a diputados celebrando con whisky Macallan, la gente le cree? ¿Usted cree que la realidad de los diputados que gastan infinidades de dinero en esa Asamblea Nacional se compadece con la realidad de los que habitan en el barrio del Chorrillo, que no tienen dinero, que no tienen cómo pagar la luz, que son como $7, $8, que no tienen cómo poner la paila, que no hay dinero circulando? ¿Cuál es la realidad, periodista? La realidad es que tenemos mire, usted va a cualquier barrio, vaya a cualquier barrio, y usted va a ver que no hay dinero y la inseguridad ciudadana a la orden del día. Entonces, ¿en qué país del mundo usted puede invertir si la pobreza extrema en un país como este depende de los intereses políticos, de los intereses de quienes tienen secuestrado las decisiones del Ejecutivo y Legislativo? Porque mire, yo quizás sea un tanto, diría yo, fotográfico en mi expresión, pero en la Asamblea Legislativa está llena, bueno, no puedo generalizar, pero su función ha sido nula, su función ha sido invisible, su función ha sido realmente a espaldas de los intereses de las grandes mayorías del pueblo panameño. Se han dedicado a enriquecerse, a hacer negocio y a meterse la plata en el bolsillo. Yo no voy a individualizar, pero pregúntele a cualquier panameño qué percepción tienen de los diputados, qué percepción tienen del Ejecutivo. Entonces es importante en el discurso del expresidente Ricardo Martinelli que en esta contienda electoral los panameños seamos conscientes de cuál es la verdadera propuesta. Queremos, mire, yo lo reduzco porque yo no soy economista, no estoy en la estratosfera. Usted habla con un economista y su discurso es en función de sus intereses económicos y políticos. ¿Qué es lo que requiere el país? Billete, movimiento, que usted vea los centros comerciales llenos de gente comprando, los restaurantes llenos, la familia con poder adquisitivo comprando artículos. ¿Eso lo vemos hoy? No, vemos un grupito de sinvergüenzas, diputados, sanguijuelas que succionan las arcas del Estado y que te pretenden, además vergonzosamente, reelegir cuando lo que han hecho es legislar a espaldas del pueblo panameño. Vemos un ejecutivo que hoy no tiene cómo darle respuesta económica. Mire, nada más un ejemplo en la economía del país en estos 5 años. A escasos 8 meses se quiere reactivar a Colón.
que yo estoy de acuerdo. Hay cachoso 8 meses de que se termine el mandato. Eso lo debieron haber hecho al principio. Mire, Colón, y pongo Colón como una ciudad con la cual hay una deuda social. Usted ve que los empresarios, los políticos, en vez de ingresar a Colón, entran a la zona libre antes porque hay entradas que se hicieron deliberadamente para que no entraran a la ciudad y entran directo a la zona libre. Mire, yo cuando voy a zona libre, yo voy a la ciudad, yo me limpio los zapatos, compro un hot dog, compro un patillo, yo voy, pero pregúntele cuánto de esos poderes económicos, poderes políticos prefieren ingresar por las puertas traseras y no ver a la ese realidad Colón destruido. Claro que sí. Ahí está. Muchas gracias, don Justino González, por todo ese análisis sobre la situación pues, económica y, por qué no, de seguridad jurídica y las denominadas listas negras, listas grises, que parecen ser prácticamente eternas para nuestro país. Muy pocas son las soluciones para salir de las mismas. Y que asumimos posiciones complacientes y genupecturantes. Basta de estar complaciente con estas medidas. Nos falta fortaleza, porque a todos sucumbimos. Ahí está.